Amén. Buenos días a todos. Me gustaría comenzar preguntándoles con quién caminaron hoy. ¿Estuvo buena la caminata, la comunión con esa persona? ¿Qué fue lo que aprendiste de esa persona? ¿Qué recibiste de ella? ¿O qué le diste tú a esa persona? Eso va a depender de la sensibilidad de nuestro corazón y del corazón de esa persona. Pero, ¿por qué no preguntarnos si queremos caminar con el Señor hoy? Él siempre quiere caminar con nosotros. Y la pregunta es, ¿queremos nosotros o nos damos cuenta nosotros que Él quiere andar y tener comunión con nosotros? Oremos para que esa influencia divina sea constante, diaria, para que seamos como Él. Caminar, Señor, más cerca de ti, es el deseo de mi corazón, conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú. Caminar, Señor, más cerca de ti, es el deseo de mi corazón, conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú. Quiero ser puro y ser como tú. Quiero ser puro y ser como tú. Señor, queremos vivir bajo tu influencia. Queremos someternos bajo la sombra de tu Espíritu. Queremos estar bajo el poder de tus alas. Queremos, Señor, ser sometidos debajo de la sombra del Omnipotente. Ese poder y esa influencia que transforma y cambia nuestras vidas. Señor, esta mañana te pedimos por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos a que también nosotros, Señor, voluntariamente y con un esfuerzo que demuestre nuestro amor por ti, Señor. Oh, también caminemos, nos esforcemos, Señor, para estar cerca de ti cada día, todos los días de nuestra vida, Señor, porque solo de esa manera seremos cambiados y transformados, siendo expuestos a la gloria de tu presencia, Señor. Oh, te lo pedimos y agradecemos por la gracia recibida. Amén. El mensaje que vamos a desarrollar esta mañana y que queremos compartir con ustedes es sobre la influencia del Señor. De hecho, el título puede decir ya mucho. ¿Quién no quiere la influencia del Señor? Podríamos decir. No todos. Infelizmente,
a pesar de que algunas personas son expuestas a esa influencia, aún así no consiguen amarla, no consiguen desearla debido a que hay otras prioridades más importantes en sus corazones. Pero queremos nosotros exponernos a esa influencia porque tenemos que tener conciencia de que tanto el bien como el mal tienen su influencia y depende del nivel de esa influencia, del grado, así será el efecto, el resultado que habrá sobre los corazones. Este año nosotros comenzamos a leer las Escrituras nuevamente con el propósito de conocerlas más, de amarlas más y de que nos influencien de tal manera que puedan ayudarnos a caminar cada día y atraernos a la presencia del Señor. Pero a través de la lectura de las Escrituras conocemos y podemos repasar a cierto tipo de personas con las cuales nos relacionamos, podemos pensar en ellas y cómo es que ellos tienen influencia sobre nuestras vidas y nosotros sobre estas personas. Como también Dios, cuando escogemos andar con Él, Él afectará directamente nuestro carácter y obviamente nuestro comportamiento debido a su inevitable, poderosa influencia. En Primera de Juan capítulo 3 y versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?, pregunta Juan. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vemos aquí a dos hombres diferentes el uno al otro, pero los dos hermanos, miembros de una misma familia. Sin embargo, la vida y el caminar de Caín era diferente a la de Abel. Cada uno había escogido una influencia diferente sobre su vida. Cuando dice ahí la Escritura que Caín era del maligno, no quiere decir que Dios lo entregó al maligno. No quiere decir que él nació siendo del maligno, de ninguna manera. Como ya hemos aprendido, tal vez algún día tendremos más tiempo de verlo, a pesar de que Dios conoce el destino, la vida de cada uno, de cada ser humano, porque Él es Dios y es soberano, omnisciente y omnipresente y omnipotente. Eso no significa que su conocimiento de las cosas ya determina el fin de cada uno, de ninguna manera. Entonces, si Él no lo supiera y si Él influencia de esa manera, entonces sí, Él es todopoderoso y nadie puede hacer más nada, y entonces todos estamos disculpados y obviamente nadie va a ir al infierno porque todos son resultado del poder inevitable de Dios. Pero no es así. Él determinó que cada uno de nosotros tuviéramos el derecho de escoger, el derecho de decidir, el derecho de desear qué es lo que queremos. Y eso es lo que sucedió con Caín. Él era del maligno, dice, porque él aceptó su influencia. Por eso dice, porque sus obras eran malas. O sea, su caminar era el resultado de la influencia que él había recibido. Es obvio que Caín vivió así. Él estaba inclinado a hacer el mal porque él había aceptado el carácter, el pensamiento del mal. Y es obvio, había aceptado el carácter y el poder del influenciador, podemos decir de esa manera, el enemigo. Sin embargo, Abel era justo. ¿Por qué él era justo? Si él era justo, sus obras eran justas. Pero si él no era del maligno, sino era de Dios, entonces es claro en la Escritura que él había aceptado la influencia del Señor. Es más, su forma de sacrificios eran diferentes a las de Caín. ¿Por qué? Porque él había aprendido, como Caín también, de cuál era la forma que debíamos agradar al Señor. Y en aquel momento era con un cordero. Y él sabía y él lo hizo, el otro no, lo hizo diferente. En el Salmo primero,
ahí nos habla del camino del justo. Y ahí dice que el justo se deleita en la ley del Señor. Dice ahí que él se aleja del camino del impío. Además, o sea, si Abel, a pesar de ser hermano de Caín, hijo de los mismos padres de Caín, él no anduvo como su hermano. Quiere decir que había una cierta separación entre ambos debido a la decisión, al derecho de escoger cómo caminar. Entonces, Abel era justo porque sus obras eran justas, pero es un hombre justo con sus obras justas es el resultado de la influencia que está sobre su vida. Caín del maligno y obras malignas es el resultado de la influencia que estaba sobre su vida. ¿Por qué digo esto? Porque nadie en esta vida vive totalmente independiente. Nadie puede decir, no, yo vivo mi vida como yo quiero, nadie tiene influencia sobre mí, ni Dios ni el diablo. Si yo mismo vivo y yo decido, es imposible. Porque las influencias están ahí y seres espirituales, la mayoría de los seres humanos no la sienten, no perciben esa influencia, y cuando sienten ya está haciendo el mal. ¿Por qué? Porque ellos son sutiles y ellos se mueven en una esfera diferente, en una dimensión diferente, en la cual el ser humano no consigue percibir. Y es ahí el peligro y la sutileza del mal. Por tanto, las personas que escogemos para relacionarnos, el Dios, podemos decirlo así con minúscula, que escogemos para servir, el camino que escogemos para andar, va a influenciar sobre nuestro corazón, sea para el bien o sea para el mal. Satanás, dice la Escritura en 2 Corintios 4:4, es el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Está hablando que es el Dios de este mundo, el Dios de este tiempo del mal sobre la tierra. Él domina sobre los hijos de los hombres. En cuanto al mal, todos están muertos en sus delitos y pecados. Imagínense que Jesús les dijo a los judíos en Juan 8:44, vosotros tenéis por padre al diablo. El pueblo de Israel que creía que todos ellos eran salvos, que creían que era una nación destinada a ser parte del reino de Dios, uno por uno, nadie sin perderse. Y viene Jesús y les dice, vosotros tenéis por padre al diablo y queréis, escuchen, y ustedes quieren satisfacer los deseos de vuestro padre. ¿Cómo? ¿Nosotros? Por eso es que ellos mismos llamaron a Jesús de samaritano. Lo ofendieron, le dijeron, tú eres un samaritano, tú tienes demonio, no sabes ni lo que estás diciendo. ¿Cómo crees que nosotros tenemos por padre al diablo si es el que nosotros odiamos? Sí, podría ser así, pensar que es el que odiamos, pero él tiene influencias y él no siempre está diciendo, aquí estoy yo en esta influencia, aquí estoy yo en este pensamiento, aquí estoy yo en este sentimiento que estás sintiendo. Él no se presenta así con esos documentos para que tú compruebes que él es, y que tengas cuidado con eso, porque parece de luz pero es de tinieblas. Él no va a identificarse. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado, y los judíos no lo tuvieron, no lo aceptaron debido al orgullo, a la falta de humildad. No pudieron decir, señores, ¿es cierto eso? Bueno, él vive, el Dios de este siglo vive en otra dimensión y no lo percibimos. ¿Será que realmente somos así? No, nosotros no tenemos por padre al diablo, somos hijos de Abraham. Todavía le dijeron. Y les dijo, vosotros queréis hacer los deseos de vuestro padre, porque él es homicida desde el principio. Qué interesante. Y es que en ese capítulo 8 de Juan, los judíos querían matar a Jesús. Y por eso él les dice, vosotros queréis hacer los deseos de vuestro padre. Así como él ha sido homicida desde el principio, un asesino, así ustedes también quieren matarme a mí, porque están
reflejando el mismo deseo de aquel que ha sido asesino desde el principio. Con razón, Caín fue el primer homicida. Imagínense. ¿Por qué? Porque él tenía por padre al diablo. Las palabras de Jesús obviamente están aquí confirmando el comentario que Juan hizo en su primera carta. Podemos decirlo de otra manera o de la manera más correcta. Juan confirma lo que Jesús dijo. Juan está diciendo que él era del maligno. ¿Por qué? Porque Juan comprendió que Satanás es homicida desde el principio. Entonces, si alguien como Caín fue el primer homicida, él recibió la influencia del enemigo, la aceptó, la abrazó, y por eso sus frutos eran exactamente lo mismo. Dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, la falta de conocimiento de la verdad lleva al hombre a esclavizarse. El Señor quiere que nosotros crezcamos en su conocimiento para que no seamos esclavos de doctrinas o de dioses, porque hay muchos dioses y muchos señores, dice la Escritura. En 1 Corintios capítulo 8, en su versículo 5, dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, con minúscula, sea en el cielo, escuchen qué interesante, que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Qué precioso esto. Aunque haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros solo hay un Dios al cual yo quiero exponerme, del cual yo quiero recibir su influencia. El Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y luego dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos, dice, aquí está el asunto, hay este conocimiento. Por eso es que estoy diciendo que la falta de conocimiento de la verdad lleva al hombre a la esclavitud. Pero el conocimiento de la verdad, como el propio Señor dice en Juan, creo que es 8:36, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, no, aquí dice 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es la traducción literal de la versión del 60. Sí, el Hijo, pero también está si conoceréis la verdad, os hará libres. Pero en fin, sigamos adelante. Es el versículo 32, 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero ¿quién es la verdad? Jesucristo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pero también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. 14:6, Juan 14:6. Bueno, pero dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados, y esto es la clave aquí, habituados hasta aquí a los ídolos, o sea, se dejan influenciar por los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Debido a que ellos tienen un conocimiento sobre la vanidad, que es una vanidad, pero ellos tienen conocimiento de que ese es un Dios o es un Señor y se someten a eso, viven esclavos a eso. Por eso es que nosotros ya no vivimos esclavos a ídolos ni a señores, porque para nosotros hay un solo Dios y un solo Señor, y es debajo de esa influencia que nosotros queremos vivir para siempre. Dicen amén. Entonces dice, y su conciencia siendo débil se contamina. Nuestra conciencia, ¿cómo deja de ser débil? Cuando ya no vivimos pensando en los ídolos de este mundo, cuando ya no vivimos pensando en los otros señores de este mundo. No vivimos bajo esa esclavitud, sino estamos en una sola conciencia, la conciencia de un solo Dios y un solo Señor. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos.
Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, a pesar del conocimiento, eso no debe llevar al orgullo a una persona. A pesar del conocimiento, eso no debe llevar a que este que tiene conocimiento menosprecie al que no lo tiene. Entonces es preciso, sí, someternos a la influencia que queremos, con quien creemos, pero con humildad. Y como ya vimos, aquí vemos exactamente que hay muchos dioses, ídolos en este mundo y señores que los propios hombres forman, más existen y se someten a ellos, demonios, ángeles caídos, influencias de hombres religiosos. La superstición esclaviza a las personas. En el Salmo 115 hay una verdad muy preciosa que necesitamos contemplar, entenderla y tomarla también como una advertencia. Verso 3, vamos a leer hasta el verso 8. Y oigan lo que dice, esto está relacionado con 1 Corintios que leímos, 1 Corintios 8, sobre ídolos y dioses. Verso 3, Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos, aquí hay ídolos, de ellos, los que no están debajo de la influencia de ese Dios todopoderoso, los que no tienen esa misma conciencia, son plata y oro, dice, obra de manos de hombres. O sea, son los propios hombres que idolatran, que cultúan a esos dioses con minúscula. Tienen boca, mas no hablan. Vean qué increíble, hablando de las imágenes. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y escuchen lo que dice aquí el verso 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos, o sea, que los adora. Entonces eso significa, así de forma simple y clara, que aquellos que creen en esos dioses, que confían en ellos, que los adoran, que los cultúan, son sordos, ciegos, mudos, no andan, no pueden oler. Hay una completa, digámoslo así, fosilización. Están fosilizados, parados, son imágenes secas y muertas. Lo que está mostrándonos aquí es una verdad increíble. Aquí hay una declaración que yo creo que más parece una maldición para los idólatras. Una revelación que más parece una maldición. Pero no deja de revelarnos algo importante. Lo que sucede es que aquellos, según dice el salmista, que confían en los ídolos, se tornan iguales a los ídolos. Y cuando Israel falló y cayó en la idolatría en el desierto, esto únicamente podemos entenderlo viendo este pasaje en Éxodo capítulo 32 y verso 20. Porque así como el Salmo 115 está hablando de la idolatría y del resultado de la idolatría, en Éxodo 32 algo sucedió cuando ellos cayeron en idolatría. Dice ahí que Israel adoró el becerro de oro, y cuando Moisés se enteró de eso y se llenó de ira, él hizo algo interesante. Pero no es solamente interesante, sino revelador, porque con eso él les demostró varias verdades al pueblo de Israel. O sea, entendamos, el Salmo 115 todavía no había sido escrito en los días de Moisés. O sea, cuando dice que iguales a ellos se tornan los que lo adoran, ahí a través del salmista hay un conocimiento de causa. O sea, él sabe por qué está escribiendo eso. Ya hay una historia que demuestra la realidad de aquellos que confían en ídolos. Entonces, pero aquí en el versículo
20, no sabemos con seguridad si Moisés ya tenía ese conocimiento. Es probable que sí. Él estuvo siendo influenciado por los ídolos de Egipto, que eran muchos, que después él destruyó. Las plagas que cayeron, las 10 plagas, cayeron sobre dioses egipcios. Increíble. Las ranas del río Nilo, en fin, todo eso era adorado por los egipcios, y él trató con esos dioses, pero él vivió 40 años bajo la influencia de esos ídolos. Si él se sometió totalmente, no lo sabemos, pero llegó un momento que el Señor tuvo misericordia de él y lo sacó. Y si esto fue una revelación que fue dada a través de Dios usando la vida de Moisés, pues eso es lo más importante. Dios utilizó este acto para mostrar algo al pueblo de Dios. El versículo 20 dice: y tomó el becerro que habían hecho a Moisés cuando él descendió del monte, y lo quemó en el fuego. Ahora escuchen: y lo molió hasta reducirlo a polvo. Y vamos a ver por qué. Y luego lo esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. ¡Qué increíble! ¿Por qué hizo eso? Bueno, primero lo convirtió en polvo, tal vez para que le fuese fácil tragar. Pero les dijo: ustedes haciendo eso estaban permitiendo que la influencia de esos espíritus, porque la escritura también menciona y da a entender, implica que detrás de cada imagen hay un demonio. Implica que detrás de un ídolo hecho por el hombre hay un demonio. O sea, la influencia del infierno, del abismo, está ahí. Entonces, cuando él hizo eso, les estaba diciendo al pueblo que ellos estaban aceptando la influencia, pero no era una influencia solamente externa, sino estaba entrando a formar parte de sus propias vidas. Y debido a entrar a ser parte de sus propias vidas, sus obras eran malignas, como Caín. Debido a que él aceptó a ese Dios de este siglo, a Satanás, como su Dios, como su ídolo, como la influencia que él quería sentir en su corazón, sus obras eran malas. Entonces esa influencia llegó a ser parte de su ser y se transformaron en obras. Obras de él, sí, pero eran obras del fruto de la influencia o del influenciador. Entonces Moisés les enseñó que el hombre o la iglesia adora, o mejor dicho, lo que el hombre o la iglesia adora, en eso se torna, en eso se convierte en su ser interior, como ya mencioné. Así que nosotros queremos andar con los justos, queremos andar con el único Dios verdadero y con el único Señor que hay en la tierra, para que recibamos su influencia. Y escuchen otra vez, la influencia del Señor, de Dios y del Señor, no queda fuera. No es solamente una influencia que está sobre nosotros, se mueve sobre nosotros. No, es una influencia que, como el mal, así también el bien entra dentro de nosotros y cambia nuestra forma de ser y nuestra forma de caminar. En lo más íntimo, Él afecta. Entonces, no comamos el polvo de los ídolos. No nos dejemos influenciar. Y es una lucha constante, porque cada uno todos los días vive siendo influenciado y no se da cuenta. La influencia de la televisión, la influencia de la internet, la influencia del periódico, la influencia de las noticias, la influencia de todas las cosas están presentes. Y es más, la ideología es también tan poderosa que puede cambiar nuestra forma de pensar si nosotros nos dejamos guiar y no buscamos al Señor todos los días para Él enderezar nuestro caminar. Todos los días necesitamos enderezar nuestra caminata, ¿sí? En Génesis 48, verso 15, se revela ahí al Dios de los padres de Jacob. Jacob está hablando ahí, es él el que habla, y él habla del Dios de sus padres. Pero vean qué precioso aquí, algo que vale la pena considerar. Dice ahí en el Génesis 48, verso 15, y bendijo a José y dice, Jacob está ahora bendiciendo a su hijo José, y le dice: el Dios en cuya presencia andaron mis padres
Abraham e Isaac. Vean qué tremendo. Que anduvieron, en cuya presencia anduvieron o andaron, también se dice, creo, y si estoy equivocado, perdónenme. También la influencia del portugués afecta un poco, pero yo no estoy leyendo en Génesis, estoy traduciendo de mis notas, pero ahí en Génesis 48, 15, anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. Aquí no está él incluido porque todavía está vivo, pero él está mostrando aquí que Abraham e Isaac se sometieron a la influencia del único Dios de este mundo. Pero él dice algo interesante en el versículo 15. Dice, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Qué lindo, ¿eh? Mis padres anduvieron, Abraham, mi abuelo, Isaac, mi padre, anduvieron con ese Dios, recibiendo la influencia de ese Dios. Por eso dice, en cuya presencia. Cuando está hablando de en cuya presencia, está indicando que todos los días ellos se exponían a la influencia de ese Dios. ¿Estás tú exponiéndote a esa influencia? Vas a ser diferente, o sea, como Él, diferente a este mundo. Entonces, pero luego Él dice, el Dios que me mantiene. Él estaba diciendo, aún vivo, Él estaba diciendo, yo también he caminado bajo esa influencia. Si algún día yo no tuve esa influencia, llegó el momento en que mis ojos fueron abiertos, como todos necesitamos ojos abiertos y que las escamas caigan de nuestros ojos para poder ver. Y dice, el que me mantiene desde que soy, o sea, desde el nacimiento. Dice aquí en portugués, dice, el Dios que me sustenta desde que yo nací hasta el día de hoy. Entonces aquí encontramos algunas verdades. Déjenme darles algunas. Primero, Jacob identifica a ese Dios como el Dios que sus padres anduvieron. ¿Ya? O sea, él está mostrando también ahí, y ese es el punto número 1 primero, que ese Dios le gusta relacionarse y comunicarse con su pueblo. Ellos anduvieron en su presencia, pero si Él no se dejara hallar, nadie lo encontraría. Él mismo dice, venid a mí. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto. Él siempre está dispuesto. Él dice, mi mano no se ha cortado, Isaías 59, para salvarlos, pero ustedes debido a sus pecados se han alejado de mí. No es Dios el que cierra la puerta. No es Dios el que estorba la comunión. No, el pecado es. Lo que nosotros hacemos lo estorba. Pero cuando venimos y con arrepentimiento y confesión y con reconocimiento de nuestra necesidad nos acercamos de Él, Él siempre va a tener sus brazos abiertos. Imagínense cómo aquel padre del hijo pródigo estaba esperando a aquel que derramó su vida con prostitutas y destruyó toda su herencia, y Él con los brazos abiertos esperándolo. Es una evidencia, una figura de lo que Dios es. Entonces, el Señor le gusta relacionarse y comunicarse con su pueblo. Segundo, revela que sus padres, escuchen esto, fueron lo que fueron porque ellos mismos también tomaron la decisión de andar bajo la influencia de ese Dios. Otra vez, aquí vamos a entender algo precioso. En otras palabras, andar con Dios es un camino de 2 vías. ¿Cómo así? Dios quiere andar con nosotros, pero también es necesario que nosotros querramos andar con Él. 2 vías en el sentido del corazón. Dios quiere andar con nosotros, sí, en cuya presencia anduvieron mis padres. Dios está dispuesto, a Dios le gusta tener comunión, pero también el hombre necesita demostrar que quiere andar con Él. Entonces eso nos lleva a otro punto importantísimo. Yo voy a ser influenciado para ser cambiado dependiendo de cuánto yo quiero andar con Dios, cuánto yo lo busco, cuánto dejo que su influencia poderosa me transforme y me cambie.
Otra revelación, y esta es muy preciosa, es que Dios es un eslabón para las generaciones. O sea, es un vínculo entre un justo y otro. Él es eslabón de una cadena. Un vínculo entre un justo y otro. O sea, entre una generación y otra. El eslabón entre Abraham e Isaac y entre Isaac y Jacob es Dios. Él une los justos. O sea, Isaac no simplemente era un hombre separado de su padre, sino que es como que él hubiera recogido la estafeta de su padre Abraham. Gracias, Padre, yo continúo caminando con ese Dios porque Él es también mi Dios. Y Jacob viene y ya antes de que Isaac se vaya y aún él vivo, él corriendo en la pista, él le entrega la estafeta a Jacob y Jacob la recibe. El Dios es el eslabón o el vínculo entre los hombres justos. Él está dispuesto a andar con los hombres, en otras palabras, de las diferentes generaciones. No importa si es la generación de Abraham, de Isaac, o de Jacob, o de Judá, en fin, ahí por delante, de David. Él es, porque Él sigue siendo el mismo, dice él, yo mismo y nadie más. Él vive eternamente, de generación en generación pasa, dice, pero Dios sigue siendo el mismo. Por eso es que en su generación, Jacob se inclinó, o mejor dicho, él mismo se incluyó entre aquellos que andaban con Dios. Mi padre Abraham, Isaac, que anduvieron con Dios, pero ese Dios es el que me sustenta a mí desde que yo nací. Y él ya estaba viejo, ya estaba para morir ahí en Egipto cuando está orando por José. Y él está diciendo, yo también, hijo mío, para que tú lo sepas, y de ahora en adelante ya pueden decir ustedes, José, Judá y todos, si quieren decirlo, pueden decirlo con confianza. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estos tres caminaron con Dios y es así como nosotros necesitamos hacerlo. Jacob se incluyó. Él dice que Dios lo sustentó desde su nacimiento hasta su vejez. O sea, toda la vida, está diciendo, él anduvo con Dios. Por tanto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob también quiere andar contigo hoy. Y escuchen. Y unirte, él es el eslabón, el vínculo, unirte con los hombres justos que caminan con él, unirte con los hombres de fe de todas las edades. ¿Quieres tú ser incluido en esa cadena? Que es una cadena de justicia, una cadena de justos, una cadena de santos, una cadena de hombres que se dejaron influenciar por Dios en sus generaciones. Oh, que nosotros seamos incluidos ahí, hermanos. Él, con su gran poder, puede influenciarnos hoy para dirigirte por el camino correcto y el camino eterno, que es el mismo. Pero yo te pregunto, ¿quieres tú andar con Dios? Porque es muy importante. ¿Por qué pregunto eso? Porque tenemos una voluntad. ¿Quieres tú andar con Él? Él, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear el mundo, Él planeó, propuso en su corazón andar con el hombre. Mas ahora corresponde a nosotros seguirlo fielmente. Hermanos, es importante también una determinación del corazón. Es importante, yo he compartido esto ya últimamente, varios cultos, sobre la necesidad de una determinación en el corazón para seguirlo. A veces hay personas que no salen de un pecado, de un hábito feo, porque no están dispuestos a decir hasta aquí. Es preciso tomar una determinación. Y nosotros decimos, Señor, pero tú tan poderoso, ¿por qué no haces nada? Sí, aquí estoy, pero no me dejas hacer nada debido a que tú quieres seguir en ese camino. Es necesario manifestarle nuestro cambio, nuestro deseo de andar en su camino. A pesar de que Él permita que a veces andemos en el fuego, o andemos en el valle, o pasemos por aguas profundas, o sea, que pasemos, lo que está diciendo es que pasemos por toda circunstancia. A pesar de eso, Él espera que tú lo identifiques como tu Dios. O
sea, no importa. Hay muchos que lo identifican como su Dios cuando están bien, cuando están prósperos, tienen trabajo, tienen bendición. Es más, eso sucede lo contrario. Cuando hay personas que tienen trabajo, tienen salud y tienen de todo, se olvidan de Dios. El Señor quiere que en cualquier circunstancia que tú te encuentres, sea en la prosperidad o sea en la pobreza, tú sigas identificándolo a Él como tu Dios. Y que lo reconozcas como el Dios de tus padres, tal como lo hizo Jacob. Él pasó momentos difíciles, pero cuando ya está en Egipto, él dijo, no, yo anduve con Él toda mi vida. Y anduvimos por momentos difíciles, pasé por momentos críticos, sentí que me iba a morir cuando me dijeron que te habían matado una bestia. Yo sentí la muerte, pero pasé por eso y aquí estoy. El Señor me permitió que tú cierres mis ojos. Qué lindo, ¿eh? Debido a que Abraham, Isaac y Jacob anduvieron con Dios durante toda su vida, ¿saben qué sucedió? Llegaron a ser como Él. O sea, el cambio para una persona viene cuando Dios lo determina. Pero lo que Dios espera es que tú y yo permanezcamos bajo su influencia. Tal vez podemos decir, yo no veo nada ahora, veo todavía mis defectos, veo todavía mi carácter manifestándose feo, desagradable. Es cierto, pero eso no debe desanimarte. Tú no puedes estar viéndote a sí mismo y solo contemplando tu hermosura, feiura, diríamos, ¿verdad? Tienes que contemplarlo a Él y continuar fiel, porque así es, Él va a llegarte, Él va a terminar su obra. Nosotros llegaremos, mejor dicho, a ser como Él. Fieles. Y relacionándonos también con aquellos que son como Él. Tenemos que, como dice David, yo voy a andar con los justos, dice. Con los justos, yo buscaré a los justos para andar con ellos. Con los fieles de la tierra es mi comunión, dice. ¿Por qué? Porque ellos también van a ayudarme, ¿no? Con Dios sí, pero la parte concreta, física, corporal de Dios es su pueblo, su cuerpo, nosotros. Entonces también necesitamos andar con hombres justos, con hombres correctos, con hombres que su influencia, su pensamiento me harán bien. Una influencia espiritual benigna, teniendo una misma visión del futuro y del presente. Amén. Ahora, otro punto importante es que el hombre hará hoy, o lo que el hombre hace hoy, va a determinar su destino. Lo que el hombre hace hoy, lo que el hombre determine hacer hoy, o digamos así, o que el hombre permite que lo influencie hoy, eso va a determinar su destino. En Génesis 49 y en el versículo 1, dice ahí, y el 2 también, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer, lo vimos en el mensaje pasado, en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Jacob les expresó a ellos claramente que los hechos que cometemos, o sea, los actos que hacemos y las elecciones que hacemos hoy son determinantes para el futuro de nuestras vidas. Cuando Él está declarándoles aquí lo que les va a suceder en el futuro, también les está mostrando a ellos que el futuro se forma en el presente. O sea, yo puedo saber cómo será mi futuro. No necesito una bola de cristal para saberlo, simplemente viendo cómo estoy viviendo hoy, viendo qué es lo que yo estoy escogiendo hoy, porque lo que yo escojo hoy, la influencia que yo permito que tenga poder sobre mi vida, eso me está mostrando cuál será mi futuro. Jacob le revela a cada uno de sus hijos lo que les ha de suceder en el porvenir, de acuerdo a los actos y elecciones hechas por ellos mismos en su pasado. En el pasado, lo que hacemos hoy, eso va a determinar nuestro futuro. Y obviamente Jacob mismo es un ejemplo, porque él escogió, cuando estaba en la casa de su tío Labán,
ser recto. Pero él ahí en la casa de su tío Labán sufrió las consecuencias de sus decisiones pasadas. ¿Cómo así? Bueno, él era un hombre que usó del engaño para tratar de obtener las cosas de Dios. Tanto que Jacob, Esaú lo llama, con razón le pusieron Jacob, dice, porque es un suplantador y me ha engañado ya 2 veces. En la casa de Labán, Jacob recibió lo que él sembró. Él cosechó las semillas de engaño, porque dice también que Labán lo engañó 10 veces. 10 veces le cambió el salario, dice, o sea, lo vivía engañando, pero era un trato. Lo que él vivió 20 años en la casa de su tío era la cosecha de lo que él había hecho en su vida. O sea, nadie se escapa de sus decisiones de hoy, nadie va a determinar qué es lo que vamos a vivir. Por eso es tan importante hacer buenas elecciones el día de hoy. Sin embargo, a pesar de esa cosecha, Jacob también revela que después de ella, de la cosecha, después de sufrir las consecuencias de sus propios actos y de sus propias elecciones, si la persona, como en este caso Jacob, reflexiona en ese momento de su cosecha, reacciona, se arrepiente y busca a Dios, él muda. Quiere decir, él cambia. Y Dios puede darle el futuro que él espera, dice la escritura en Jeremías 29:11. O sea, a pesar de las consecuencias, eso no quiere decir entonces que, bueno, si lo que yo voy a cosechar es lo que estoy sembrando, entonces, que vale, no. Tú vas a estar sufriendo las consecuencias de tus propias elecciones, de sus propios actos del día de hoy, pero lo importante es la actitud. La actitud del corazón, las cosas más importantes en la vida. Que en aquel momento tú puedas someterte a los tratos y decirle, Señor, esto es lo que yo merezco. Y debido a que esto es lo que yo merezco, entonces voy a someterme y voy a cambiar ahora. Y dice la escritura que no había hombre más justo ahí. Hablando de Jacob, él era un hombre justo y él no se quedaba con nada, pagaba hasta lo que una bestia lo devoraba a sus ovejas, a las ovejas de Labán. Y él comenzó a ser justo y correcto y correcto y correcto. Ya no tomó aquellas elecciones, aquellos extravíos que eran para tratar de conseguir las cosas santas. No, ahora de forma correcta y sufriendo las consecuencias, él comenzó a cambiar, comenzó a recibir esa influencia de aquel Dios que él dijo, Señor, si tú vas conmigo, pues tú serás mi Dios, no hay duda. Y el Señor le dio un futuro diferente. 20 años después, el hombre era otro. 20 años después, él se encuentra cara a cara con Dios. Él dice, Peniel colocó el nombre de aquel lugar. ¿Por qué? Porque dice, vi a Dios cara a cara y no morí. Dice, mi alma fue salva. No está hablando solo de que no murió físicamente, está hablando de que su alma, su interior fue transformado. Bendito el Señor. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es parte del mensaje sobre el Mesías como el león de la tribu de Judá que compartimos con ustedes, yo creo. Pero solo que estoy agregando otras cositas. Nosotros hablamos ahí de Judá, de Benjamín como un lobo devorador, ¿recuerdan? Y hablamos también de Manasés, de Isaacar como un asno de huesos duros, dice, ¿verdad? ¿Recuerdan? Veamos ahora el versículo 3, hablando de Rubén. Dice en el versículo 3 y 4, Rubén, tú eres mi primogénito, escuchen, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Oigan, qué precioso, escogido para ser el primogénito, el principio del vigor, porque fue su primogénito, principal en dignidad, principal en poder. Pero qué cosa preciosa se dice de Rubén. Pero luego dice en el verso 4, impetuoso como las aguas, no serás el principal. ¿Cómo? Principal en dignidad, principal en poder, pero no serás el principal. Qué contradictorio. Ah, sí.
es que lo que nosotros escogemos hoy, ese es nuestro futuro. Pero dice aquí en el verso 4, impetuoso como las aguas. Pero lo que el original hebreo está diciendo es inconstante como las aguas. Inconstante como las aguas. Pero termina diciendo, no serás el principal. Aquí está la razón, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. O sea, tomaste un lugar que no te correspondía. Entraste a un lugar donde no te era permitido. En otras palabras, le estaba diciendo, quebraste el límite. Pasaste la frontera establecida y entonces violaste el orden de Dios. Debido a eso, no serás el principal. Otra vez, consecuencias debido a sus elecciones. Y en este caso, en el caso de Rubén, debido a sus apetitos. Debido a esos apetitos, él no consiguió honrar a su padre, lo deshonró con lo que sucedió, con haber entrado a la concubina de su padre. En el caso de Esaú, él perdió su primogenitura porque la menospreció. Él no la hubiera perdido si él no la estuviera menospreciando. Cuando él vio aquel plato de lentejas, lo primero que él sintió fue la necesidad de comer. El estómago le estaba pidiendo comida y vio tan delicioso ese plato de lentejas que dijo, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Lo que veo se cree, lo que siento es lo que vivo. Entonces, si ahora está esa comida aquí, pues cada día tendrá su propio mal, así es que vamos y comamos, que me da primogenitura, que te quede. Es algo subjetivo. ¿Para qué me sirve a mí algo subjetivo? Es que estoy, dice él ahí en Génesis 25:32, hablando de Saúl, es que estoy a punto de morir. Imagínense, todavía faltaban muchos años. Estoy a punto de morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? ¿Para qué? Ya me voy a morir. Pero aunque ya se fuera a morir, sería bueno morirse con la primogenitura, ¿no cree? Pero él no vio eso. Él pensó mejor, ¿para qué me sirve? Mejor aprovecho ahorita, como dijo Salomón, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así es que mejor morirse con el estómago lleno que con el estómago vacío. Primogenituras, ¿de qué sirve? Entonces él perdió su primogenitura porque la menospreció. Rubén de igual manera perdió su primogenitura porque la menospreció debido a otro apetito. El apetito carnal, el apetito del estómago, el apetito del vientre y aquí el apetito de su interior también, de sus entrañas. Oh Señor. Rubén de igual forma fue el primogénito de Jacob, mas perdió la primogenitura por podemos llamarle una locura carnal. Fue una locura. Él debe haberse arrepentido toda su vida, con aquel arrepentimiento. Pero qué tonto fui, cómo me dejé llevar por eso. Tal vez él no tuvo propiamente la debilidad, sino la sierva. Tal vez lo insinuó y él no resistió. Pero dice la Escritura que él contaminó el lecho de su padre cuando él cometió incesto con su concubina Bila. Génesis 35:22. Y ahí, en ese 35:22 de Génesis, dice, y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, más allá de Migdal Edar, 21, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Ese comentario, un comentario muy rápido, ¿verdad? El escritor de Génesis solo lo dijo y no quiero tratar más del asunto, no quiero hablar más del asunto. No quiero comentar más. Moisés no comentó más del asunto, pero fue porque era la actitud de Jacob. Él lo oyó, supo y guardó silencio, no quiso hablar más del asunto. Aparentemente, escuchen por favor, aparentemente Jacob no hizo nada.
Porque ese versículo da a entender. Y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Punto. Lo cual llegó a saber Israel. Pero después de muchos años, Jacob declaró proféticamente el futuro de Rubén y su descendencia. Él no hizo nada en aquel momento, pero después de muchos años, él le dijo: lo que has hecho, hijo, aunque yo no haya aparentemente hecho nada, tú determinaste tu futuro, tú determinaste lo que querías hacer, y en ese momento yo no podía hacer nada. Es más, yo podría haberte agarrado a garrotazos, podría haberte echado de la casa, podría haberlo hecho, no lo hizo. Tal vez ya vivía en otro lugar, es probable. Pero él no lo hizo, porque él ahora iba a comenzar a sufrir sus propias consecuencias. Y entonces le declaró proféticamente su futuro y el futuro de su descendencia, porque lo que él estaba hablando aquí dice lo que ustedes van a vivir en el porvenir, o sea, está hablando de sus hijos. ¿Por qué? Bueno, como primogénito, Rubén tenía mucho a ganar. Además de haber sido el primero en recibir las fuerzas de su padre, como dice, el primero en vigor, era también llamado a ser excelente en majestad y en poder. Sin embargo, esa locura carnal hizo que él perdiera lo que estaba reservado para él. Eso significa que nosotros también podemos perder lo que pueda estar reservado para nosotros si actuamos con locuras. Por eso es necesario, es increíble cuando la Escritura dice en el Nuevo Testamento, Pablo dice, y es el Espíritu Santo, dice, huid de la fornicación. ¿Por qué dice huid? Porque dice, hijo, mira, no tienes chance. Si tú te dejas caer en eso, hija, si tú permites que eso suceda en tu vida, el resto de tus años lo sufrirás. Pero si huyes, aunque seas tomado en ese momento como un cobarde, es mejor un perro vivo que león muerto, dice Proverbios. Entonces es mejor huir, es mejor escaparse, es mejor decir, Señor, ayúdame, soy débil, es mejor reconocer la flaqueza y huir. Y no ser aquella presa fácil, con pies de plomo que no se puede mover, y entonces la tentación lo enlaza y lo atrae. Por eso dice que por su propia concupiscencia el hombre cae, dice Santiago. Oh Dios. La historia, y vamos a ir terminando con esto, y nuestro mensaje va a quedar inconcluso para la próxima ocasión, porque por el tiempo y también por la importancia del tema, creo que necesitamos dividirlo en dos partes. Decía que la historia registra que la descendencia de Rubén nunca fue estable. ¿Recuerdan lo que Jacob dice en Génesis 49, 4? Impetuoso como las aguas, pero lo que dice el hebreo es inconstante como las aguas. Se dice que de esa tribu, o mejor dicho, se registra que de la tribu de Rubén nunca surgió un juez. No hay registro de que de esa tribu surgiera un juez. Nunca se registró que de esa tribu surgiera un profeta. Nunca se registró que de esa tribu surgiera un gobernante. Llamado a ser principal, pero no llegó a ser principal. La tribu llegó a ser bastante grande, hablando numéricamente, pero nunca en toda su historia alcanzó una verdadera importancia. Ustedes pueden leerlo y investigarlo secularmente también. En los días de Moisés, apenas consta con unos cuantos millares de hombres para la guerra. En Números 1:21, tal vez podemos leerlo ahí. Yo ya hice esas cuentas antes de compartirles esto.
hablando de Rubén, y los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. Si ustedes toman cuidado para ver el resto de las tribus, van a ver que a pesar de ser la tribu primogénita, ellos llegaron a tener una descendencia poca comparada, o sea, la población era poca comparada con otras tribus. Además, lo que produjo un carácter inestable, o sea, inestable o inconstante como las aguas, fue la falta de fidelidad en Rubén. O sea, desde el momento que él falló al entrar al lecho de su padre y a cometer incesto, eso mostró una falta de fidelidad a su padre, de honra, y eso produjo en él un carácter inestable. Por eso dice que es inconstante o inestable como las aguas. Hablando específicamente del agua, sabemos que el agua donde nosotros la derramemos, ella va siempre a estar buscando el lugar más bajo, ¿verdad? Ella busca el lugar más bajo. Pero en este sentido de Rubén es un sentido equivocado, negativo. Hay un sentido positivo en buscar el lugar más bajo, o sea, buscar la humildad y la pobreza espiritual para que veamos y reconozcamos nuestra necesidad. Pero hay otro sentido de buscar el lugar más bajo. Es un sentido totalmente negativo. Es el sentido de desaparecer. Ese es el sentido de que no lo tomen en cuenta. Ese es el sentido de que se olviden de él. Pero eso no es algo correcto. Pero hablando del agua específicamente de su naturaleza, los tres estados del agua dependen, ¿están oyendo? De las circunstancias externas. Sólido. ¿Por qué? Porque el ambiente está muy frío. Si usted mete un vaso con agua al freezer de la refrigeradora, no lo vaya a dejar ahí mucho tiempo porque él se congela. Y cuando se congela, él se condensa y se crece un poco más. Y si usted colocó el agua en un vaso de vidrio, probablemente va a rajarse, va a quebrarse el vaso de vidrio. Hay que tener cuidado. Porque o si es una botella, por ejemplo, si está con la boca hasta aquí y el agua está hasta aquí, el agua va a crecer. Cuando es de estado sólido, crece un poco más, se condensa y él quiebra. Entonces, el agua es sólida debido al ambiente frío. El agua es líquida debido al ambiente, porque si el ambiente comienza a tener mucho calor, el hielo comienza a derretirse y se forma agua. Pero si el ambiente es demasiado caliente, si hay mucho calor, si las temperaturas son altas, si comienza ya a 37 grados, 39 grados, 40 y 90 grados, 100 grados centígrados, y ¿qué pasa con el agua? Se pone un gas, se evapora. Pero hay agua, ese agua se eleva como tipo humedad, ¿verdad? Entonces ahí hay tres tipos de agua, o tres estados del agua, mejor dicho. Y eso depende de lo externo. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando con Rubén? Hablando de Rubén, porque dice que su padre le dijo, tú eres inestable como el agua. O sea, a veces estás duro, a veces estás líquido, a veces estás gaseoso. ¿Pero por qué? Porque te estás dejando influenciar por el ambiente. Y ese es el peligro de la influencia del ambiente, ¿entiendes? O sea, volviendo al tema, porque no nos estamos extraviando del tema, estamos hablando del poder de la influencia. ¿Cómo yo puedo cambiar debido a la influencia? Yo puedo tornarme duro debido a la influencia, puedo tornarme maleable debido a la influencia, pero también puedo desaparecer debido a la influencia, si yo me dejo influenciar. No hubo después de su pecado, del pecado de Rubén, ninguna evidencia de arrepentimiento. No hay registro de que él llegara. De Judá sí. De Judá vemos que 22 años después él está arrepentido. Él le dice
a José, que está dispuesto a quedarse como esclavo por Benjamín, diciendo yo no puedo más sufrir, no puedo ver sufrir a mi padre otra vez, imagínense. Entonces para José esa fue evidencia de un cambio, de un arrepentimiento en la vida de Judá. Pero de Rubén no se dice que él haya llegado con su padre y se haya arrepentido, y definitivamente él iba a perder el primer lugar, pero podría haber ganado otras cosas, pero no se registra que él haya tenido arrepentimiento y por lo tanto no hubo cambio. Por eso es importante que cuando nos arrepintamos mostremos evidencias de un verdadero cambio. O sea, voy a dejarlo de veras, voy a abandonar este tipo de vida, no voy a continuar más con él porque no es prudente, porque ya comprendí, quiero dejar de ser ciego, mudo, sordo como los ídolos. Yo creo que más me parece que él vivió amargado el resto de su vida. Por eso está en el sentido del agua, buscar el lugar más bajo. Una persona que vive amargada busca el lugar más bajo, pero no está con la actitud correcta, está amargada. Una cosa es estar pobre espiritualmente porque necesitamos de Dios y estar en el lugar bajo. Dios levanta al pobre del polvo, y otra cosa es estar en el polvo por amargado. Ahí ni Dios lo levanta. Una raíz de amargura destruyó a Esaú. Imagínense mucha amargura. Él tenía amargura en su corazón. Les doy 4 lecciones y aquí terminamos. Dios tiene planes para nosotros. Sin embargo, es necesario que nos mantengamos en ellos con fidelidad y honestidad. Amén. Otra vez, Dios tiene planes, tiene un plan para nosotros, pero es necesario que nos mantengamos en ese plan con fidelidad y honestidad. 2, contribuyamos para nuestro bien aquí y ahora, porque eso va a determinar nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Haciendo bien las cosas ahora y actuando con rectitud ahora y con honestidad, estamos asegurando fidelidad y honestidad, y esa actitud y esa postura interna va a ayudarme a enfrentar todo tipo de tentación, y también va a ayudar a nuestros hijos, porque miren, la actitud de Rubén determinó también su descendencia. Parece ser que su descendencia también escogió el mismo camino, la influencia de su padre. Tercero, no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. O sea, no seamos llevados por las circunstancias que enfrentamos, ¿sí? Sean difíciles, no neguemos, aprendamos a ver a Dios en toda circunstancia. No deseamos llevados por la mala influencia de aquellos que nos rodean, aunque estemos cerca de personas impías, aunque estemos cerca de personas no creyentes, ¿verdad? Que por cuestión de trabajo, de estudio, en fin, la propia necesidad nos obliga a estar ahí. No nos dejemos influenciar por ellos, seamos nosotros influenciadores. Mantengámonos firmes en la profesión de fe y en la palabra viva de Dios. Y otra cosa, respetemos los límites establecidos por Dios y por los hombres. Recuerdan que ese fue el problema de Rubén. Él no respetó el límite establecido, subió al estrado que no le correspondía. Y cuarto, no vivamos, y este es, no sé, por ser el último, no es el menos importante, creo que es muy importante, no vivamos siendo guiados por nuestros sentidos. No vivamos sensibles o amargados también, o tampoco por algo que nos hicieron. No vivan así. No vivan, es que lo que pasa es que él no cree en mí. No, lo que pasa es que no le gusto. Lo que pasa es que no vivamos así. No nos adelantemos o no pensemos por alguien más. Eso nos puede
llevar a una, o mejor dicho, nos puede llevar a asumir una actitud como la de Rubén, que buscó el lugar más bajo para quedarse calladito, ahí metidito en su rinconcito. No, eso no es correcto. Salgamos del rincón. La actitud es interna, no es para con los demás. No es para que los demás nos miren ahí en la esquina, metidos solitos ahí. No, eso tampoco es bueno. Eso es una actitud, yo llamo, y creo que esas, no es que yo la llame así, pero cuando alguien toma una actitud de esquina, de rincón, de amargura, y no tiene más comunión con nadie, esa es una actitud melindrosa, una actitud lamentable, que al final de cuentas solo nos llevará a desaparecer como el agua. Mucho calor va a hacer que se torne gaseosa. Por tanto, elevemos nuestro corazón a Dios y pidámosle perdón y busquemos una reconciliación verdadera con Él y una relación, y busquemos una restauración de nuestra relación con aquellos que nos han herido o nosotros hemos herido. Perdón. Aunque esa persona no quiera más, no ande más con nosotros, no importa, que debemos de tener un espíritu de perdón. Que cuando yo la vea, yo no sienta aquí el deseo de voltear el rostro, o mucho menos el deseo de poner la espalda, o hacerme el papo de que no lo estoy viendo. No, cuidado. Necesitamos tener un espíritu de perdón. Señor, muchas gracias esta mañana por darnos el privilegio de exponernos a la luz de tu palabra, a la luz de tu espíritu, a la influencia poderosa de tu espíritu. Muchas gracias, Señor, porque delante de tu presencia está la luz. Y tú has dicho, Señor, que todo aquel que viene a la luz es porque quiere que sus obras sean expuestas y está demostrando que sus obras son buenas. Señor, en tu nombre te pedimos, ayúdanos a caminar contigo. Queremos decir como Jacob, el Dios de mis padres, Abraham e Isaac, el Dios en cuya presencia anduvieron ellos, es el Dios al cual yo me expongo todos los días de mi vida. Señor, que cada uno de nosotros aquí salgamos de nuestro rincón. Salgamos, Señor, de esa esquina de amargura, de falta de perdón, de esa esquina de malas interpretaciones, de malicia en el corazón, y nos lleves, Señor, al centro del cuarto para tener comunión con aquellos que tú nos has puesto al lado o alrededor. No es posible caminar con alguien si no estamos totalmente transparentes y abiertos en el corazón. Quita de nosotros todo sentimiento que nos bloquea, que nos ata, toda actitud incorrecta, porque lo que estamos haciendo hoy está determinando nuestro futuro. Señor, en el nombre de Jesús, gracias esta mañana. Gracias, Señor. Llévanos a una liberación completa, una liberación de gloria, una liberación, de alegría y de gozo, porque eso es lo que viene cuando te podemos servir con libertad. Muchas gracias, Señor. Es precioso servirte, es precioso andar contigo, es preciosa la heredad que nos ha tocado, y son preciosos aquellos que has permitido que anden con nosotros. Si Jacob pudo ver el rostro de Dios en la vida de Esaú, Señor, que nosotros veamos tu rostro en la vida de cada uno de nuestros hermanos, pero con sinceridad y honestidad, y hagamos algo para demostrarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Caminar, Señor, más cerca de ti, es el deseo de mi corazón. Conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú.
caminar, Señor. Dígale, más cerca de ti, Señor. Es el deseo de mi corazón. Y otra vez, no seamos espiritualistas. Solo con Dios camino yo. No, tienes que caminar con los hijos de Dios. Aún con aquellos que han sentido algo en tu corazón, soluciona el problema, soluciona la diferencia. No continúes más en ese rincón. Señor me está mostrando que hay que salir de ese rincón ahora. Necesitas salir, no puedes ser un ratón. Necesitas salir de ese lugar y estar libre, porque aquel que conoce la verdad será libre. Dios te ha dado una verdad esta mañana. Sé libre. Toma esa verdad para ti. Libértate. No tengas miedo de enfrentar lo que sea, pero es preciso, necesario y urgente salir de esa situación. En el nombre de Jesús te lo pido. Oh, para la gloria de tu Dios y para beneficio de tu vida. Conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú. Quiero ser puro y ser como tú. Amén. Esto tiene que ser como cuando nos levantamos y alguien nos dice, pero mamá o papá o hermano, ¿qué te pasó? ¿Estás diferente? Así tiene que suceder hoy. Las personas tienen que notar que algo sucedió en nuestras vidas y que somos diferentes debido a la influencia poderosa del Señor. Dejémonos influenciar por Él y nuestros actos serán como los de Él. Que el Señor los bendiga y les fortalezca y les continúe dando la gracia para permanecer firmes delante de cualquier circunstancia. Vean a su Dios todo momento de sus vidas. Que Dios los bendiga y los amamos.